La compasión es aquello que nos genera empatía, es diferente a la lástima porque la lástima es como sentir superioridad hacia el otro y la compasión es como es ser igual, entonces es como tratar a los demás como quisiéramos ser tratados a nosotros mismos y la autocompasión es darnos a nosotros mismos como una paz. Muchas veces uno se pregunta por qué las personas son crueles y por qué hay tanta violencia cuando uno ve los noticieros, cuando uno ve estas situaciones donde parece que hay unas personas que no les importan el dolor del otro. Y pensando en eso, pues uno se hace la gran pregunta, ¿de dónde viene la crueldad? Y a raíz de esa situación y pues la vivencia que he tenido como docente de la Facultad de Ciencias y Educación en la Universidad Distrital, me doy cuenta que mis estudiantes son altamente violentados, han vivido historias muy violentas en su vida y la viven a veces en su cotidianidad. Entonces, a raíz de esa problemática que detectamos, nos preguntamos por qué la gente es cruel y cuál sería su alternativa. Una primera idea para pensar el proyecto fue las personas que son crueles generalmente no pueden ver al otro. O sea, cuando yo soy cruel con un animal, soy cruel con una planta, soy cruel con un ser humano, es que no lo estoy viendo, no me estoy imaginando qué puede estar sintiendo esa persona. Y no importa si está sintiendo dolor, hay incluso personas con una salud mental tan alterada que son capaces de disfrutar del dolor de otra persona. Entonces, en esa circunstancia, pues me encuentro con el tema de la compasión, trabajaba en algunos textos de emociones destructivas, donde Dalai Lama y Goleman conversan sobre el tema, y entonces empiezo a pensar, sí es importante fomentar la compasión para que unos y otros nos podamos ver. Y allí pues surge como esta primera idea. Entonces, sí es cómo podemos pensar en una pedagogía de la compasión que permita que unos y otros se puedan ver, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que pues vivimos en unos contextos de mucha exclusión y pensando que pues una pedagogía de la compasión podría ayudar en la inclusión. Entonces, ¿qué pasa allí? O qué ocurre allí con este tema es que este proyecto Pedagogía de la Compasión y la Ternura para la Inclusión en el Aula, pues busca incidir en esas prácticas de exclusión que hay en el aula. Y nos hacemos una hipótesis y decimos la exclusión de dónde viene. Y empezamos a ver que la exclusión surge posiblemente en la infancia, en los hogares de los niños. Y pues nos vamos a pensar en un municipio de Tibacuy donde podamos observar esto en niños de un colegio del área rural. Y nos hacemos esa pregunta, entonces si la exclusión surge de los hogares, tenemos que trabajar con los padres y tenemos que trabajar también con los profesores. Amo llegar a mi casa y no encontrar a nadie, porque siempre que llego como que es todo pelea. Porque siempre que llegas, ¿qué? Es siempre como a pelear. No sé. Pues en estos últimos meses he tenido muchas emociones acumuladas que no nos entendemos y pues cuando uno les quiere contar algo siempre están ocupados, no sacan tiempo. Digamos como que no me puedo desahogar cuando siento algo, cuando no cuento con alguien para poderle contar mis cosas y como que eso me frustra, no me gusta. Por ejemplo, mi prima, con lo de la hermana, o sea, a mí me da una tristeza, una angustia al saber que yo no puedo hacer nada, o sea, solo le puedo decir tú puedes y eso porque sé que ese lugar ya nadie lo va a llenar. Y es duro, porque verla a ella y llorar diciendo que ella no puede, y uno siente, no sé, algo feo, se siente. Igual que otras personas cuenten que tienen problemas o que dicen que ya no pueden, uno como que no tiene palabras, uno solo le puede decir tú puedes, ánimos, pero pues a la misma vez se siente una tristeza y una angustia de no poder hacer nada por ellas. Al escuchar a mi mamá hablar de mi hermana, me da desespero, angustia, tristeza, porque pues era la hija y no podía hacer nada. No puedo hacer nada para llenar el lugar de mi hermana.
Y pues hace poquito murió la hermana de mi tía, la mamá de ella. Y pues puedo decir que la entiendo. Pero también me desespero al no poder ayudarlos, al saber que ese lugar no se va a poder llenar. Y pues solo podemos estar ahí ayudándolos, apoyándolos emocionalmente, dándole palabras de apoyo. Pero pues no es lo mismo y se siente un vacío inexplicable. Pues para mí hablar de las emociones con mis personas más cercanas, o sea, mi familia, pues en parte hay unas, digamos, la felicidad o algo sería fácil, pero digamos hay emociones que es complicado expresarlas ante ellos, entonces uno puede elegir una persona como más, una persona que digamos entienda más de esa emoción que uno tiene, digamos por ejemplo un amigo o una persona más, como más cercana a uno. La confianza, digamos, como la que no siento en mi mamá, en mi papá, en mi familia, ella me la brinda. La profe Isabel, ella me escucha siempre. Como que no me hace sentir mal, siempre está para mí cuando la necesito y saca su tiempo para cuando pues, siento algo así, ella siempre está. De mi punto de vista, un profesor ideal sería un profesor que a la vez que esté dando su tema, su educación a los estudiantes, a la vez los escuche y socialice con ellos. Es como un amigo más que pues, podríamos contarles nuestras cosas y que no nos juzguen, al contrario nos apoye cuando no entendemos algún tema, no se siente a nuestro lado y nos explique detalladamente que cuando tengamos un problema de nuestra vida cotidiana nos escuchen, nos aconsejen, nos digan si eso está bien, si eso está mal. La empatía es un valor que se tiene que tener mucho, porque es que, digo yo, la empatía y no tener ego, sí sentir qué es lo que siente esa persona, imaginarse qué es estar en ese lugar de esa persona. Y pues me parece chévere el ejercicio que hicimos, pues porque podemos experimentar qué emociones se le pueden dar a las otras personas. Pues me pareció muy bonito, pues porque nos podemos expresar y mirar cada emoción de cada compañero. Pues saber que cada uno tenemos diferentes formas de pensar y diferentes metas. Y es bonito saber que cada uno inspira grande. Entonces me parece que las emociones son muy importantes porque expresa nuestros sentimientos, nuestro ser. En el caso de los estudiantes adolescentes del municipio de Tibapú, que hay familias pues que tienen algún tipo de disfuncionalidad y que eso pues afecta mucho a los niños, pero que el crear un espacio pues en el aula que les permita expresarse de alguna forma se vuelve como sanador para ellos, o sea, encuentran una alternativa para empezar a procesar y a gestionar sus emociones y para poder hablar con alguien que siente confianza. Ellos a veces manifiestan que solo sienten confianza con ciertos profesores o que sienten confianza con los que acompañamos este proceso para poder expresar. Y eso es muy importante porque es una manera de empezar a gestionar esas emociones. Nosotros encontramos que pues en estas problemáticas de las familias pues hay niños que no viven con sus padres, que viven con sus abuelos, que viven con otras personas porque sus padres pues han tenido problemáticas muy delicadas, muy graves y por ese motivo no están con los niños. También encontramos pues familias conformadas solo por las mujeres, por una mujer, dos mujeres, donde los padres han estado ausentes y esa ausencia pues ha marcado situaciones afectivas difíciles para los niños. Encontramos también pues que los niños reportan de pronto en algunos casos padres con alcoholismo, padres que tienen
algún tipo de maltrato, codependencias, y pues eso también afecta pues a los niños, o sea que ellos pues no sienten ganas de ir a la casa porque no encuentran un ambiente agradable, no encuentran tranquilidad. Hay otros casos más esporádicos de duelos pues, que han tenido los niños. Durante el proceso hubo un niño que se le murió el padre, una niña que tuvo la muerte de una hermana, ¿sí? Que ha tenido muerte de familiares, y pues ellos tampoco saben cómo tramitar esos duelos y cómo enfrentar, digamos, estas nuevas situaciones. Y pues también debemos decir que otra de las situaciones que se han encontrado tiene que ver con el tema de la sexualidad, una sexualidad que también no ha sido tan atendida, una sexualidad donde muchos familiares, padres, pues ellos no quieren de pronto hablar abiertamente con sus hijos, hay unos sesgos, y eso pues también aporta pues a que los niños no se sientan bien y con confianza con sus padres. Entonces nosotros vemos la pedagogía de la compasión y generar un proyecto como este como una alternativa pedagógica que va a aportar a la transformación de la vida de los niños, de los jóvenes, de los que están en formación, de los profesores que están en ejercicio, en sí de una comunidad educativa pues que vive en un contexto también difícil. ¿Cuál es la importancia de la compasión en nuestra formación como docente? Hablando con las compañeras, llegamos como a unas conclusiones de que si bien no todas estamos enfocadas en la misma licenciatura, en el mismo proyecto curricular, como docentes debemos entender que el niño es un otro como nosotros y de que es otro que también necesita de nuestra atención, y también que es necesario romper esos imaginarios de que el docente simplemente está para ser ese acompañante que forma el conocimiento, que es el que ayuda para que los niños adquieran conocimiento y demás, sino que también en las manos del docente está la sociedad que se va a formar, el tipo de persona y sociedad que se forma. Entonces, a raíz de eso, pues, ¿qué clase de personas va a formar un docente que no tiene compasión ni autocompasión? Este proceso también tiene como 3 niveles, tanto el emocional, el físico y el psicológico. Entonces hay que tener como varias habilidades para como desarrollar esa compasión, tanto en esa conciencia de nuestras emociones y de las acciones que hacemos con los demás y con nosotros mismos, pues para desarrollar estas habilidades de la mejor manera. De acuerdo con una lectura que hicimos previamente, la compasión es acompañar a la otra persona en su dolor, sintiendo empatía por la misma, simpatía de igual manera, y no se puede relacionar directamente con la lástima, dado que allí hay un factor de superioridad por parte de la persona, por lo que la compasión es mucho más, pues precisamente eso, compasiva, estar al lado de la otra persona, siguiendo o teniendo en cuenta sus sentimientos, qué es lo que siente, cómo lo siente, y encontrar la manera de poder ayudarla. La compasión yo la entiendo como esa capacidad de comprender al otro, ¿sí? Esa capacidad de desprenderse de los estereotipos, de los prejuicios que yo pueda tener del otro y llevar a entenderlo, por qué actúa de determinada manera. No lo vemos como una mirada lastimera, tampoco lo vemos como una mirada justificadora, hace esto por determinada cosa y debo perdonarlo y debo excusarlo, sino entender básicamente por qué actúa de determinada manera. En el caso de la ternura específicamente, yo la entiendo como un fuerte que nos impulsa a actuar frente al otro, actuar de una forma sensible, compasiva también. La compasión creo yo que es un objetivo mucho más amplio, la ternura creo que es un camino para llegar a ese objetivo de la compasión. Cuando iniciamos a trabajar la compasión, teóricamente trabajamos Martha Nussbaum, y ella nos hablaba que la compasión fundamentalmente es la capacidad de lograr entender al otro en su propia condición, y para ello yo tengo que sentarme un poco de mí mismo, pero es entender al otro en su propia situación, no es mi situación como yo, sino en esa persona como un todo. Entonces implica que estos sentimientos, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, yo también me mueva a tratar de ayudar a esa persona, me mueva a acompañarle, a estar al lado de su dolor y de alguna forma, o de su sufrimiento, tratar de acompañar y ayudar. Digamos que es un sentido fundamental de la compasión.
y no solo en un ámbito personal, también en un ámbito social. Ella nos hablaba que las sociedades que tienen un alto índice de una compasión tratan de ser esos sentimientos de solidaridad, de cooperatividad, de tejido social propiamente, ayudan a que sean sociedades que logren objetivos en común. Esta investigación está destinada a varios sectores de la comunidad educativa. Uno, los niños, o sea, está enfocada a niños que tienen necesidades de ser incluidos en el aula, que tienen dificultades emocionales para expresarse y que necesitan ser tomados en cuenta por sus compañeros. Jóvenes que están en su formación media y que tienen estas mismas dificultades o problemas de convivencia. También están los jóvenes universitarios que están en formación para ser docentes. Podríamos decir que puede apuntar también a los profesores en ejercicio, aquellos que ya están trabajando en el aula, y finalmente pues a los padres de familia, que también generan una influencia en los niños y en los procesos de exclusión que se viven al interior de la familia. Entonces realmente lo que nosotros quisimos fue contemplar toda la comunidad y todos los niveles educativos que tenemos, pues escogiendo pues unos contextos particulares, pero teniendo como información de toda la gama escolar o toda la comunidad: niños, jóvenes, profesores en formación, profesores en ejercicios y padres de familia. Es importante que se toquen estos temas porque normalmente en la ruralidad no se hace, ¿sí? Los profesores pues ya hacen su labor hasta donde alcanzan, pero hace mucha falta como esa empatía con los niños para poder identificar pues este tipo de cosas que tienen que ver con el cariño, así sea con hablar de abrazos. La palabra del amor es algo que muy poco se usa en los colegios y principalmente pues lo hemos identificado porque tiene que ver pues porque en la ruralidad colombiana, pues aquí con Dinamarca yo creo que es algo transversal, pues la ausencia de especialmente como de la cultura, de las artes, de que los padres también no hayan heredado como no hayan podido pues estar en la educación, a veces ni siquiera en la primaria, mucho también analfabetismo. Muy pocos llegan al bachillerato a terminar, entonces eso hace que las familias también no tengan acceso a otro tipo de, digamos, de conocimientos, de saberes, y asimismo pues también de alcances en sus finanzas, en sus modos de trabajo, para que pues en sus casas haya como más este tipo de acercamientos cariñosos entre las familias, ¿sí? Yo no sé por qué los niños casi no, o sea, siempre es como en general que casi no confían como en los papás, ¿no? Y siempre, o sea, necesitan alguna como orientación o algo, y es por eso, no sé, como falta de comunicación con los padres, casi siempre. Hay muchos fenómenos, desafortunadamente nosotros cuando estudiábamos nos tocaba trabajar muy duro, pero estábamos muy integrados a la familia. Nosotros nos sentábamos en el comedor a comer toditos ahí, agradecer incluso por la comida. Ahorita no, uno mira las familias desintegradas, cada uno en su cuento, cada uno en su manera de ser. Casi que no, las familias no dialogan, papá e hijos casi que no dialogan. Y cuando lo hacen dentro de un estado de ánimo que no es el mejor. Entonces no hay como esa, digamos, como que se puede entrar en un diálogo y decirle, démosle sentido a esto, ¿no? Entonces cada uno está como por su lado. Desafortunadamente la juventud hoy está bombardeada de muchísimas cosas, los amigos, las amigas. Entonces es un fenómeno que ha entrado, digamos que muy adentro en cada una de las mentes de los estudiantes. Pues los padres le han delegado gran parte de eso a los profesores, y los profesores pues no logran abarcar todo eso, ¿sí? Y sí podrían, digamos, ser más empáticos, más como en esta parte de la compasión, pero la carga ya es muy fuerte, es muy para ellos, tanto en cantidad de niños que tienen que atender, como en que los padres no hacen parte de eso. Tal vez si los padres, entre padres y profesores, se lograra como un equilibrio entre eso, podría, independiente de que haya muchos estudiantes o que generar otro tipo de relaciones, que es lo que, digamos, sería bonito que pasara en los colegios.
En mi campo como profesora diría que es muy importante tomar estos temas en el aula porque hay estudiantes que se guardan muchas cosas y llegan con unas caras muy desagradables al salón, con ganas de llorar, con ganas de botar todo. Y uno como docente solo piensa en contenidos porque tiene a otro que lo acosa por contenidos como un IFEX. Entonces siento que a veces es importante dejar atrás eso, siento que esa pedagogía tradicional hay que dejarla atrás y aunque siempre se habla y se habla como un cliché, no se deja. ¿Por qué? Porque en el aula es otra experiencia, otro entorno, entonces llega uno allá y es a correr, a tener temas, pero es importante hacer una pausa y decir, bueno, aquí es importante hablar de emociones. Yo hice las prácticas hace poquito y me gustó mucho el no correr y el poder hablar con ellos de sus emociones, entonces comprendí un poco más y pude entender por qué algunas personas eran así. Entonces es muy importante conocerlos. Creo que es humanizarnos, siempre estamos como, nos llevamos a el evitar sentir por miedo a salir lastimados, el evitar demostrar nuestras emociones por miedo a que se burlen. Pero si nos damos cuenta, todos somos humanos y todos sentimos, todos somos seres, no solamente nosotros como seres humanos, sino también los animales, las plantas, sentimos y llegar a ser empáticos con nosotros mismos principalmente, creo que nos da esa capacidad de poder ser empáticos con otros. No podemos amarnos y amar a otras personas sin antes haberlos amado, sin antes haber sentido ese amor por nosotros mismos, sin antes haber pasado por situaciones duras. Creo que es lo que nos lleva a nosotros como a poder sensibilizarnos y decir los sentimientos no son malos, sino que al contrario son muy buenos y son liberadores. Me parece un tema demasiado importante porque lo que yo les decía, o sea, en este momento y en estas épocas estamos en que todo es lo que el mundo y los medios de comunicación ofrezcan. Entonces, los estudiantes se fundamentan en el materialismo, en lo que puedan comprar o en lo que puedan tener, pero no en la formación en valores como tal, porque hay muchos que ni siquiera sienten el dolor del otro. O sea, se cayó y como no fui yo, pues no me interesa. Entonces sí nos falta muchísimo la pedagogía de la compasión. Que hay que trabajar en la educación emocional, que es muy importante, que no hay que dejar de lado, digamos en mi caso, que soy profesora de una disciplina como la química, no hay que dejar de lado la parte emocional y desde cada una de las áreas se puede trabajar y no necesariamente solo así como temas muy fuertes porque pues tampoco somos las personas indicadas, pero dar como indicios de que todo hace parte de eso, de la educación emocional y de formarnos como personas que conviven con los demás. Entonces yo sí quisiera que este proyecto siguiera porque más que nunca se necesita en esta parte ahorita el apoyo psicológico, emocional de los niños en todas sus dimensiones. Entonces les agradezco porque uno ve que la situación de la juventud hoy en día es difícil, mucho suicidio, mucha depresión y sobre todo pues, estamos hablando de esta generación cristal que cualquier problema, cualquier situación los está derrumbando. Entonces el apoyo de la universidad, ojalá extiendo la invitación para que realmente se siga, porque nosotros como docentes estamos dispuestos a apoyar el proceso y todo el proyecto que sigue la doctora Diana. Creo que la universidad pública debería estar más metida en el campo y en muchas de sus especialidades, de sus profesiones, ¿sí? Deberían estar más comprometidas con la ruralidad, porque creo que hace parte como de su haber, especialmente las universidades públicas. Y que hay universidades públicas muy buenas, con muy buenos trabajos en todos estos ámbitos pues de la academia, del pensamiento, y pues sería muy importante que estuvieran ahí. Claro que seguro que pueden aportar mucho. En esta investigación la Universidad Distrital pues ha sido fundamental, porque primero pues fue la universidad que permitió el desarrollo de este proyecto
con los 5 investigadores, estudiantes que hemos estado desarrollando durante este tiempo. Es una investigación financiada, lo cual pues es importante porque nos ha permitido tener algunos recursos para pues ir o desplazarnos a otro municipio o pues realizar algunos procesos que se requerían. Creo que es importante pensar que la universidad debe realizar procesos de extensión y de acompañamiento a la educación rural. Entonces, en este sentido también es muy valioso el aporte que se hace desde la Universidad Distrital, especialmente desde la Facultad de Ciencias y Educación y del proyecto académico de investigación y extensión en pedagogía, PAIEP, al que yo pertenezco. Entonces, se han unido varios factores pues contribuyendo a las comunidades y pues se requiere así realizar muchas más proyecciones para que la universidad realmente haga su papel dentro de las comunidades que lo requieren, en este caso las instituciones educativas distritales o regionales. Y pues este es un buen ejemplo, es un buen inicio y pues damos las gracias a la Universidad Distrital por favorecer estos procesos y sabemos que se necesita construir políticas más fuertes de extensión donde la universidad llegue realmente a las comunidades que lo necesitan y podamos disminuir esas brechas que existen en estas comunidades y que tienen que ver precisamente con la exclusión y con la disminución de oportunidades que tienen las personas. Pues digamos que cualquier investigación es un aporte. Nosotros en esta investigación aportamos desde diferentes frentes a entender un poco más, a complejizar un poco más esa idea de la compasión, de la ternura para la inclusión. La inclusión en sí mismo se convierte en un paradigma en términos educativos e investigativos y abordarlo desde la educación emocional pues es una alternativa. Con investigaciones posteriores digamos que podrán realizarse otros ejercicios. Esperamos que este pues pueda ser también un aporte a esos profesores en formación, a esos investigadores en formación de cómo también investigar y formarnos en educación emocional, porque sí consideramos que es un proceso necesario para los niños y también para los maestros en formación que vamos a estar enfrentados con esos niños. O enfrentados no, sino conviviendo permanentemente y que se nos van a presentar desafíos a los cuales no estamos preparados porque la academia en su postura a veces muy positivista, a veces muy despojada del ser, pues no toma en cuenta esos procesos humanos que nos hacen precisamente humanos. Yo siento o considero ambas cosas, es emocional y racional, que la educación para la paz y la pedagogía de las emociones, en este caso, en el marco de la compasión y la ternura, son dos caras de una misma moneda, son dos elementos o dos concepciones que se construyen y se coayudan para que realmente busquemos en nuestro proyecto nacional y político eso que llamamos una cultura de paz, que ha sido tan complejo y que ha sido el reto a nivel social y a nivel político también, porque como hemos visto a lo largo de nuestro país, digamos en el concepto de la exclusión se ha presentado desde el momento mismo que somos sociedad latinoamericana y la exclusión, y como bien lo trabajaba Miguel, ha estado en múltiples ámbitos, o sea, la exclusión se ha presentado a nivel de étnico, a nivel de género, a nivel socioeconómico, a nivel de las edades, de todo ello. Entonces la exclusión tiene muchos ámbitos y por eso vemos que esta exclusión tiene un nivel más micro, digámoslo así, que es como la compasión misma de la que nos recorre en nuestras relaciones más cercanas, pero también a un nivel macro, que es a nivel nacional. Ejemplos, los grupos armados o organizaciones armadas que han cometido masacres, que han hecho actos de violencia, digamos, desproporcionada. ¿Cuál es su nivel de compasión? Y además, ¿cuál es su ámbito de la crueldad? Entonces hay que ver que incluso veíamos en estas concepciones de estos diálogos en marco de paz, de que está este concepto de la reconciliación y del perdón, como la compasión y la empatía tienen un lugar central. Lo que hablábamos, el perdón es una acción bastante compleja y difícil en el ser humano, pero cuando veamos que una víctima perdona a un victimario y dice, bueno, yo entiendo que usted cometió estas afectaciones por algunas razones, igual digamos que no me va a resarcir el daño hecho, pero yo suelto este dolor, suelto esta causa que no permite que siga adelante y tratemos de seguir adelante como sociedad. Considero que este ámbito de la compasión y la ternura a nivel educativo nos ayuda mucho a construir esa cultura de paz, porque de hecho cuando uno ve personas que cometen actos de crueldad, que su compasión es, digamos, tiene un obstáculo muy alto,
que tienden a la violencia es porque su educación emocional ha sido inadecuada. Su educación emocional ha sido, si usted lo atacan, ataque el doble. Si usted le cometen un acto que usted no está de acuerdo, haga venganza. Ese tipo de discursos que están muy en el haber de nuestra sociedad. Entonces considero que en tanto se haya una educación emocional, fundamentalmente en compasión, entender al otro, en la ternura también, en aquello de que el amor no se puede obligar, o sea, el amor es algo que se da voluntariamente, una caricia no puede ser obligada, el amor siempre es algo que se da de forma voluntaria. Cuando se construyen esos valores del amor a nivel personal y a nivel político, a nivel social, estamos construyendo una cultura de paz. Por ende considero que ambas cosas se coayudan y de hecho ambas son aliadas para lograr ese cambio político que estamos buscando transformar a partir de la educación y a partir del compromiso político. Tenemos algunas conclusiones. Esta es una investigación que ya está en su proceso de cierre y finalización. Uno es determinar que la exclusión está presente en la vida de las personas y que es necesario trabajar y hacer conciencia sobre cómo la exclusión ha marcado nuestras vidas, si esa exclusión surge desde nuestras familias y la replicamos en los contextos sociales, familiares y escolares. Otra conclusión importante es que sí se requieren otro tipo de pedagogías en el aula que permitan acercar al docente con el estudiante y que faciliten la expresión emocional. Entonces, en ese sentido vemos que la pedagogía de la compasión es una pedagogía que facilita el proceso del surgimiento de emociones como la empatía, la compasión, la solidaridad en el aula y pues esto conduce a una mejor convivencia. También creemos que la pedagogía emocional es muy pertinente porque permite a las personas reconocer las emociones, trabajar con sus propias emociones y transformar sus vidas para enfrentar las problemáticas que quizás no habían tenido oportunidad de enfrentar de otra manera. Entonces no se trata solamente de pronto de hacer un proceso de psicología dentro del aula, sino realmente un proceso pedagógico. Es decir, que una de las grandes conclusiones que también tenemos es que se necesitan hacer procesos pedagógicos que involucren las emociones en el aula y que para eso se requiere formación que necesitan los profesores que están en proceso de ser licenciados, profesores que están en ejercicio y pues aquellas personas que también rodean la comunidad educativa. Finalmente, es importante decir que hay que inmiscuir a toda la comunidad en estos procesos, involucrar a los padres de familia también es fundamental y escuchar todas las perspectivas pues para poder apoyar los procesos de formación de los niños y los jóvenes si queremos un mundo que tenga menos violencia, si queremos un mundo menos excluyente, si queremos un mundo más amoroso y más solidario, necesitamos seguir trabajando en estas pedagogías y pues hay una gran proyección y es que podamos seguir desarrollando estas líneas de investigación que aporten pues a estos problemas de una manera constructiva y que le ayude pues finalmente a las personas que estamos interesadas en la docencia y en la formación del ser, pues que continuemos mitigando los problemas que encontramos en el ámbito escolar. Mi primer meta es graduarme, quiero ser una gran veterinaria. Como demostrarme a mí misma que sí, o sea, no demostrarle a los demás, sino a mí misma. También a futuro viajar, graduarme y ser profesional. Pero quiero ser independiente, no le quiero trabajar a nadie. Quiero conocer a Nieve. Pero no tengo una carrera en sí. Es porque le hice la promesa a mi abuelita que yo la hacía cumplir. Y ya, pues poder cumplir todas mis metas. Y es mejor hacerlo que contarlo. Mecánica automotriz. Y pues como mi meta más grande es como devolverle todo lo que me daba mi mamá. Montar una ganadería. Tener plata. Hacer un tipo como de casa hogar para los perritos.